Bueno, comandos, vamos a iniciar esta reacción. Sé que hay buenas historias, hay cosas bastante oscuras detrás de la religión católica. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver este iceberg, a ver qué historias desconocemos. Llevo un muy buen tiempo sin hablar de algo que a ustedes siempre les ha llamado mucho la atención, la iglesia y todo lo que tenga que ver con la religión, y hoy específicamente hablaremos sobre la iglesia católica, por lo que les he traído el iceberg de la misma. Espero se pongan cómodos y como siempre, recuerden que en este iceberg, entre más arriba estén estos datos, son más conocidos y normales, y entre más abajo, más extraños, turbios y desconocidos. Vamos a ver. Así que sin más que decir. En el nivel 1 vamos a ver el rostro de Jesús hecho por Miguel Ángel. Búsqueda del Arca de la Alianza, la conozco. Jesús falleció siendo ateo. Bueno, no sé. Machismo en la Biblia y el erotismo en la Biblia. Listo, arranquemos. Bienvenidos a Historias del Búho, y empecemos ya con el primer nivel. La vida privada del maestro del Renacimiento, Miguel Ángel, es una de sus facetas más desconocidas. Existe un amplio consenso sobre su homosexualidad, ya que se dice que la tuvo bien oculta durante toda su vida. Como evidencian casi todas sus obras, para Miguel Ángel la belleza del cuerpo masculino era una obsesión y su principal fuente de inspiración, siendo esto lo que nos trae la teoría de que el rostro que él mismo realizaba de Jesús era en realidad uno de sus intereses amorosos, ya que se dice que de ahí era donde hallaba su más grande motivación. Que la Biblia es un libro muy machista no lo puede negar nadie. Esto debido a que se fue formando poco a poco y a lo largo de muchos años, y de por sí, el ambiente en que se fue escribiendo era de tipo patriarcal, es decir, un ambiente en que los varones eran los que llevaban la batuta en todo. En este libro existen frases bastante misóginas y a continuación algunas de ellas. Estarás bajo la potestad o mando de tu marido, y él te dominará. La mujer es la culpable del pecado. No hay mujer buena. Acabad con todas, menos las vírgenes. El erotismo se hace presente. Bueno, empezamos fuerte. Interesante, ¿no? Interesante o peculiar versión lo que nos habla del tema de Miguel Ángel, ¿no? Bueno, él es un artista del Renacimiento bastante extraño para su época. Aunque era bastante famoso, sí, siempre hubo como esa teoría del... de ser, bueno, digamos, no digamos la palabra porque después nos bananean acá. Pero es que en esa época no era tan mal visto, inclusive. Habían reuniones de hombres de ese tipo, de ese índole. Entonces no era tan mal visto como en cierto momento de la historia, ¿no? Bastante interesante. El tema del machismo, eso siempre ha sido. Eso sí, la Biblia... Y más que todo en el primer testamento. En el segundo testamento cambia un poco ese dialecto hacia la mujer. Pero en el Antiguo Testamento es constante. Presente en el Cantar de los Cantares. Este libro creo que es un poema. Habla de eso, de sexo. Lo escuché yo alguna vez por ahí inclusive en YouTube lo leí. Perdón, en YouTube lo leí. En YouTube lo vi un video donde hablaban de esto. Un libro de los 73 que componen la Biblia, pero este no contiene ni una sola referencia religiosa o moral, simplemente reúne una serie de poemas sobre un pastor y su amada. Este tiene específicamente unos apuntes bastante curiosos y subidos de tono, aquí les mostraré 3 de ellos. Mi amado es para mí una bolsita de mirra, que descansa entre mis pechos. Me gusta sentarme a su sombra, paladear el exquisito sabor de sus frutos. Mi amado metió la mano por la hendidura de la puerta, al oírle, se estremecieron mis entrañas. Existe la teoría de que Jesús falleció siendo ateo, esto debido al momento cuando dice la frase, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, cuando estaba colgado en la cruz, a punto de fallecer. Pues bueno, pues lógicamente él se sintió solo en su momento de muerte, ¿no? Por eso hace referencia a esta frase, ¿no? No es que el hombre haya dejado de ser, o sea, no es que sea una referencia a que Jesús se haya vuelto ateo cuando murió, realmente, sino que estaba llamando a su padre. Al sentirse desprotegido, y con más dudas que respuestas, es normal que su fe fuera en decaída, por lo que algunas personas afirman que terminó su vida sin creer en lo absoluto en Dios.
Se dice que las tablas de piedra que contienen los 10 mandamientos atribuyen poderes mágicos contra el mal y otros como allanar montañas o acabar con ejércitos enteros. Muchos ejércitos en la humanidad las siguen buscando, ni siquiera se las siguen buscando. Sin embargo, tras la destrucción del templo de Salomón en Jerusalén, el Arca de la Alianza, cofre donde se guardaban, desapareció sin dejar rastro y el lugar en el que pueda estar sigue siendo hoy uno de los grandes enigmas de la historia. Existe una teoría de que la reliquia se encuentra en Etiopía y ha sido estudiada por diferentes arqueólogos y científicos, afirmando que en definitiva puede ser más que posible. Sin embargo, no ha sido vista ahí, e incluso 6 vidas se han perdido en la búsqueda de esta. Hitler fue uno de los que mandó una expedición a buscar esa Arca de la Alianza, ¿no? Bueno, no Hitler, realmente sus secuaces, ¿no? Que pensaban que al conseguir esta arca podrían cambiar el futuro de la guerra, ¿no? En Europa en esa época. Estamos ahora en el nivel 2. La Biblia original. Objetivos del Leviatán, no sé cuál será, el anticristo, el crimen del padre Amaro. He escuchado como que esa historia. Falso diezmo. La Biblia más antigua del mundo es más conocida como el Códice Sinaítico. Es un manuscrito del siglo IV después de Cristo, hecho en pergamino y que contiene la versión más antigua de la Biblia, escrita en griego. La obra es famosa por algunas variantes textuales inusuales, como la falta del relato de la resurrección de Cristo al final del Evangelio de San Marcos. Algunos historiadores especulan con que pudo haber sido escrito en Alejandría o en Roma, y su tamaño es sorprendente, siendo uno de los primeros libros de gran formato encuadernados que ha sobrevivido desde la antigüedad tardía. Esa no Actualmente, la sabía. El Códice Sinaítico se encuentra repartido en 4 bibliotecas europeas. Esa sí no la sabía, muchachos. Hasta ahora escucho yo el código sinaítico. Voy a investigar. A mí me gusta investigar sobre esas cosas. La película El crimen del padre Amaro. Ah, es una película. Una película mexicana. Este es un actor mexicano. Abel yo no sé qué, creo que es. O Abel García o Abigail, no recuerdo bien el nombre. Es una adaptación cinematográfica mexicana del libro del mismo nombre, y fue estrenada en el año 2002. No la he visto. Antes de su exhibición pública en México se desató una controversia debido a que algunos grupos católicos intentaron prohibir la película. El gobierno del presidente Vicente Fox, a cargo de su entonces secretario de Gobernación, exhibió privadamente la película ante personalidades religiosas, ya que el Instituto Mexicano del Cine produjo en parte la película. Aunque un grupo de derecha política intentó demandar al gobierno para prohibir su exhibición, esta película se convirtió en la más taquillera del cine de México hasta ese momento. La trama gira en torno a la historia de un joven sacerdote católico, quien se enfrenta a varios conflictos personales y morales mientras intenta equilibrar su deber religioso con sus propias pasiones y tentaciones. Básicamente el crimen del padre Amaro es amar. ¿Sí, no? Y creo que la Biblia o Jesús en su enseñanza nos dice que nos amemos, ¿no? No es un crimen realmente. Pero pues bajo la perspectiva religiosa o bajo todos esos votos que hacen los curas, los padres, no pueden tener sexo, ¿no? Ni amar ninguna mujer. Ellos son 100% de Dios. Yo creo que eso debería abolirse desde hace muchos años. Pero bueno, sigamos. El Leviatán es una criatura mitológica que se encuentra referida en la Santa Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Se trata en términos generales de una criatura marina que representa el caos y el mal antes de la creación del mundo. Esas imágenes a mí me hostigan, no me gustan, son muy fuertes por mi fobia a las profundidades del mar. Esta criatura habría sido creada por Dios, pero no se sabe muy bien por qué. Muchas interpretaciones le atribuyen un aspecto largo como de serpiente de mar. Otras lo asocian con las ballenas o cachalotes. En todo caso, en cualquiera de estas interpretaciones se subraya su relación con el caos previo a la creación. En el libro de los Salmos se dice que Dios lo creó como las restantes criaturas de la tierra, pero no se sabe su verdadero objetivo. Al final, nada impidió que Dios destruyese a su creación, ya que lo partió por la mitad y utilizó sus restos para alimentar a los tiburones. Debido al hecho de que está asociado al mal, no es de extrañar que Leviatán sea una de las figuras principales de adoración en la fe satánica, en la que es considerado uno de los 4 príncipes del infierno. Vea pues yo sí había escuchado hablar de esta criatura, pero pues no había leído que tuviera como esa connotación religiosa, ¿no? La Biblia habla del diezmo,
pero de lo que jamás habla la Biblia es del falso diezmo monetario practicado por el sistema iglesiero actual, y algo que muchas veces se ha comprobado, es que por medio de este falso diezmo, miles de pastores y falsos evangelistas roban a los creyentes, es decir, les sacan todo el dinero que pueden, para que así ellos puedan vivir a costa del dinero que sacan a todos aquellos que ignoran la verdadera doctrina. Pero creo que en el Nuevo Testamento hay un capítulo donde una viuda lleva lo que tiene, o sea, y como que Jesús deja de reclamar ese diezmo. Ese diezmo monetario, o sea, ese dinero. Y él pide más bien un diezmo espiritual, ¿no? En que es ayudar a la gente, en dejar el chisme, en todas esas huevonadas que nosotros la pasamos pensando contra la gente, ¿no? Ese es el diezmo que pide Jesús en el Nuevo Testamento. El dinero pasa a un segundo plano. Porque él mismo lo dice, ¿no? Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es una historia bastante bonita. El concepto del anticristo proviene de la teología cristiana y se refiere a una figura malévola que se opone a Cristo y su mensaje. Según la creencia cristiana, el anticristo será un líder o gobernante mundial que surgirá en los últimos tiempos y engañará a la humanidad con su poder y falsas promesas. No existe un consenso universal sobre quién será o cuándo aparecerá. Algunas teorías lo identifican con personajes históricos, figuras políticas contemporáneas como filántropos o incluso con un sistema de gobierno corrupto. Acá les mostraré qué dice la Biblia sobre esto, ya que curiosamente dice que hay muchos anticristos y que para hacerlo se necesita lo siguiente: negar que Jesús es el Cristo, o el Mesías, o que es el Hijo de Dios. Es que ese tema del anticristo, básicamente nosotros los católicos, bueno, yo soy católico pero no soy practicante. O sea, crecí bajo el catolicismo por mi familia. Y cuando uno lee la Biblia, uno piensa que el anticristo es un ser humano, como nosotros, ¿sí? Como la referencia que se hizo de Jesucristo en la Biblia, lo mismo. Entonces va a venir alguien y va a dominar el mundo cuando eso es mentira, así no funciona. Básicamente, el anticristo es ser o hacer cosas que vayan en contra de la humanidad y frente a los fundamentos que habla la Biblia o el Nuevo Testamento, que es amarnos unos a los otros. Eso es ser el anticristo realmente. Yo particularmente no creo en ese tipo de abominaciones que va a venir un hombre, una bestia y no, nada de esas cosas. Hacerse pasar por Cristo. Perseguir a los seguidores de Cristo, pues, para Jesús, lo que se les hace a ellos es como si se lo hicieran a él mismo. Afirmar ser cristiano, pero no serlo realmente. O sea que yo soy anticristo. Yo soy el anticristo porque les dije que era católico, pero no practicaba. Bueno, esas cosas, ¿sí? Bueno, nivel 3. Dios creó a los dinosaurios. La Virgen de Guadalupe fue un invento. La Biblia se ha manipulado. Eso sí es verdad. Ubicación de Ofir, no sé qué es. Interpretación de los días de la creación. Vamos a ver. Estamos ahora en el nivel 3. Nivel 3. La Biblia no menciona directamente a los dinosaurios, sin embargo, sí dice que Dios creó todas las cosas, así que está claro que Él tuvo que crear a estos animales. Aunque en la Biblia no se habla específicamente de los dinosaurios, en ella se mencionan estos grupos de animales en los que podrían estar incluidos. Es que en la Biblia no se habla de los dinosaurios porque la Biblia relativamente es un libro joven, ¿sí? Y en la época que se constituyeron los relatos bíblicos, básicamente pues no sabían o no supieron que existieron este tipo de animales en la antigüedad. Entonces por eso nunca nos habla de la Biblia. En la Biblia, nunca habla de los dinosaurios, porque eran desconocidos para nuestros antepasados en su época. Los grandes monstruos marinos. Todo animal moviente del suelo. Las bestias de la tierra. Sí, es lógico pensarlo. Es que la Biblia fue creada para enseñar a la gente que no sabía leer ni escribir, para la gente que no tenía estudios. Eso es un libro. Y hay gente que toma la Biblia como si fuera real, así, al pie de la letra, y no. ¿Sí? No, la Biblia fue creada para enseñar a la gente que no sabía ni leer ni escribir la religión. Entonces por eso es tan sencilla, por eso nos habla de unas historias tan sorprendentes, pero que al fin y al cabo tiene su relación con la creación del mundo.
Los dinosaurios aparecen de forma repentina en el registro fósil, y no de forma gradual como si hubieran evolucionado. Esto encaja con lo que dice la Biblia, pues en ella se afirma que Dios creó a todos los animales. ¿Se ha cambiado o manipulado la Biblia? Muchas veces. Han transcurrido entre 3.400 y 1.900 años desde que se escribió un libro de la Biblia. En este tiempo, los manuscritos originales se han perdido, y es muy probable que ya no existan. Desde que se escribieron los libros de la misma, los escribas los han copiado una y otra vez, haciendo que sus versiones cada vez sean más diferentes las unas de las otras. Con el paso de los siglos, surgieron pequeñas diferencias en las distintas copias de las escrituras, y la gran mayoría de estas diferencias son simples variantes de deletreo. Sin embargo, puede que una pequeña parte de la misma haya sido cambiada considerablemente, pudiendo tergiversar algún acontecimiento o hecho importante. Cuando se tradujo la Biblia a varios idiomas, lógicamente eso cambia, ¿no? Los significados de algunas palabras dentro del español es muy diferente por decirlo, al árabe, al griego. Entonces los traductores acoplan esos significados a lo que ellos entienden, Yo tuve una profesora de religión que fue monja, y yo una vez le pregunté a ella unas cositas de la Biblia y ella me dijo, vea, sinceramente muchacho, me dijo así: no crea en la Biblia. Así, ya. Ella ella fue monja. Ella me dijo así: no cree en la Biblia, no se mate la cabeza. Yo tenía como unos 16 años en esa época. La Virgen de Guadalupe es una figura central en la fe católica y es considerada la santa patrona de México. Según la tradición católica, la Virgen de Guadalupe se apareció en varias ocasiones a un indígena mexicano llamado Juan Diego. Mi esposa quiere conocer México, ir a México e ir a ese santuario. En el año 1531, pero una gran cantidad de personas afirma que esto solamente fue un invento. A pesar de que algunos expertos católicos afirman que la existencia de Juan Diego y la aparición de la Virgen son reales, todos los documentos que hablan sobre ellos son recuentos de segunda mano. Y de hecho Juan Diego sí existió, sí hay registros de que existió un indígena de esas características, pero no hay un registro de que se le haya aparecido la imagen, es decir, la Virgen de Guadalupe. Este invento se pudo haber debido a que al llegar los conquistadores, el principal reto que se encontraron fue establecer la religión cristiana como la única y dominante, por lo que este relato fue perfecto para ello. Perfectamente iba a decir eso, puede ser un invento de una historia para que los indígenas de esa época comenzaran a relacionarse con la religión y a creer que esa religión los tenía en cuenta a ellos también, ¿no? Que estos dioses de la religión católica los tenían en cuenta también a ellos como hijos, ¿no? Y lo más perfecto es presentar a la madre, que es en este caso de la Virgen María, para hacerle ese transbordo ideológico, ¿no? Cambiar su religión y hacerlos creer que son especiales para ella. Claramente, son las personas quienes al final deciden si creer o no. La cuestión de cómo interpretar los días en Génesis 1 se ha debatido durante cientos de años dentro de la iglesia cristiana. Esta fue una de las preguntas que yo le hice a mi profesora en esa época. Esta, de los días de la creación. Y ella me respondió así: no se mate la cabeza, no crea en la Biblia. La Biblia no es un libro... ¿cómo fue que me dijo ella? Eso tiene un nombre, muchachos. Bueno, ahorita que me acuerdo les digo. Los primeros capítulos de Génesis fueron explorados por su mensaje teológico por muchos pensadores cristianos notables, mucho antes de que la evidencia científica de la gran edad del universo comenzara a acumularse. Claramente esta interpretación de los días de la creación no es realmente 6 días de 24 horas, por lo que cada persona puede tener su opinión dividida sobre este tema, llegando a pensar que incluso los días duraron milenios. Exacto. La Biblia es un libro simbólico. No es al pie de la letra como se creó la humanidad. Eso es mentira. Es un libro muy, muy simbólico. Y ella me dijo a mí eso. Dijo: la Biblia se creó para enseñar a la gente ignorante la religión. Porque usted no podía hablarle a una persona, un campesino de una vereda por allá en el culo del mundo, de la existencia de la era cuaternaria, paleozoica, toda esa huevonada. No, hay que enseñarles de esta manera. Y creo que los días de la Biblia representan de cierta manera esas épocas del mundo. Entonces,
Pero hay gente que se apega, no hay religiones que dicen que no, que es como la Biblia dice. Bueno. Ofir es un puerto o región mencionada en la Biblia que fue famosa por su riqueza. Ofir, nunca he escuchado. Se cree que el rey Salomón recibía cada 3 años un cargamento de oro, plata, sándalo, piedras preciosas, marfil, monos y pavos reales de Ofir. Estudiosos de la Biblia, arqueólogos y otros muchos eruditos han intentado determinar la localización exacta de esta región y hasta ahorita escucho esa historia. Muchos estudiosos modernos sostienen que podía haber estado en el suroeste de Arabia, en la región del actual Yemen. Sin embargo, sigue siendo un gran misterio. Bajamos ahora hasta el nivel 4. Nivel 4, José y su vida. Goliat era un nefelí. ¿Por qué la gente vivía tantos años en la Biblia? Edad de María a luz y los ángeles y serafines. Oiga, lo de los años también me lo pregunté muchas veces. Los nefilim eran gigantes violentos que tenían fuerza sobrehumana. Eran hijos de unos ángeles malvados que se casaron con mujeres en la época de Noé, pero ¿fue Goliat un nefilim? Según el relato bíblico, Goliat era un guerrero filisteo de gran estatura y fuerza. Era descrito como un gigante, aproximadamente 3 metros de altura, y llevaba una armadura pesada y un casco de bronce. De todos los gigantes, Goliat es el más infame, aunque la Biblia nunca usa el término nefilim para describirlo, varias personas afirman que lo fue. Es muy probable que Goliat no fuera descendiente de humanos y ángeles, sin embargo, era un guerrero feroz y gigantesco, quien caería a manos de David, formando así este icónico relato. La tradición cristiana sostiene que María dio a luz a Jesús cuando tenía alrededor de 14 o 15 años. Sin embargo, es importante tener... Sí, no sabía. Una niña. Una niña, güey. Yo no sabía que era... Yo pensaba de pronto que era pues 30 años, man. Sí, pero una niña, una bebé con 14, 15 años, imagínese. Tener en cuenta que la edad exacta de María en el momento del nacimiento de Jesús no está registrada en los textos bíblicos y varía en las interpretaciones y tradiciones. Bueno, ahí sí. Eso sí es verdad. En la Biblia nunca hablan de la edad de María, pero sí hablan de la edad de Jesús, ¿no? Que Jesús murió a los 33 años. Entonces quiere decir que cuando si María tuvo a Jesús a los 15 años, cuando Jesús murió, María tenía 57 años. ¿Sí o no? Religiosas. Curiosamente, Lucas dice que María, tras viajar a Belén con José, debido a un censo, dio a luz a su hijo primogénito. No, es que 57 años, estoy loco. 33 más 15. ¿Sí o no? 48 años, yo estoy loco. Es que sí. Así pasé yo tirando piedra por la escuela. Es esa palabra la que podría llevar a pensar que tuvo otros hijos después de Jesús. Y ese es un debate interminable, que divide a los cristianos, ya que los católicos sostienen que no y los protestantes que sí. Y son bobadas, son huevonadas al fin y al cabo, ¿no? Hay religiones que pelean por eso. Y para mí eso es una estupidez. Realmente. Eso son muchas cosas. Bueno, no hablemos tanto del tema religioso porque no la gente ofende. No oímos hablar mucho de San José en la Biblia. Se le describe simplemente como el marido de María, un carpintero y un hombre justo. En los relatos evangélicos tampoco se menciona nunca su edad o su fallecimiento y cómo sucedió él mismo. Una tradición muy común en la Iglesia Ortodoxa es que José era un anciano cuando se casó con la Virgen María, llegando a unos 89 años. Sin embargo, muchos estudiosos de la Biblia e historiadores creen que José era un hombre joven, posiblemente incluso un adolescente, de unos 16 años de edad. Su vida es sin duda uno de los mayores enigmas de la Iglesia Católica. No le dan tanta importancia, es real, ¿no? No le dan tanta importancia en la Biblia. Simplemente es una persona que recibió a María y con Jesús y para de contar. Yo nací el 19 de marzo, que es el día de San José. Por eso yo tengo el nombre de José. Es mi patrono. ¿Por qué la gente vivió tanto tiempo en la Biblia? La tecnología moderna ha permitido que muchas personas vivan más de 80 a 90 años, y pocas viven para ver 100 o más, pero esto no tiene en cuenta a las personas de la Biblia como Adán, que vivieron incluso más tiempo. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Una explicación a esto sería que la gente rastreaba el tiempo de manera diferente antes de la era moderna.
Años en ese tiempo probablemente no equivalían a lo que la sociedad ahora considera un año, dándole una posible explicación a esto. Sí, puede ser. El versículo Puede ser, ¿no? Porque el calendario que nosotros utilizamos realmente lo establecieron hace muy poco, ¿no? Isaías 6:2 de la Biblia cita, por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas, con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Estos son los ángeles serafines, los que solo pueden ser vistos por quienes son elevados a una dimensión superior, es decir, un estado en el que el cielo se abre para ellos. Tienen la misión de purificar y eliminar todo lo que les rodea, por lo que están destinados a proteger los lugares más santos. Los serafines cubren su cabeza con 2 alas para protegerse de la luz de Dios, debido a que estos están constantemente acompañando al Señor en el trono. Por ello, para poder ver tienen ojos en sus alas. No, pero eso es un monstruo, hermano. Le aparece una huevonada a uno de esos, le da un paro cardíaco y queda listo ahí. Bueno, el nivel 5. El Vaticano ocultó la pederastia, eso sí, bien sabido. Casa de brujas, Evangelio de Judas. La profecía de Elías fue aducido por un ovni y actos sectales en tales. Listo. Y finalizamos con el nivel 5. Interesante historia, muchachos. Estas todas me las había. Mucho se ha dicho realmente, sobre la todas. posibilidad de que el Vaticano haya ocultado la pederastia, es decir, las prácticas carnales entre adultos y niños. Esto es muy probable, ya que muchos casos se revelan décadas después de sucedidos, y el Vaticano, al ser una entidad tan poderosa, siempre va a buscar la mejor reputación posible. Se han hecho públicos diferentes actos de este tipo, sin embargo, el Vaticano admitió que no resolverá todos los casos de ello, ya que para este, no es posible. No dieron mucha más información al respecto, por lo que las razones se desconocen, pero afirmaron hacer todo lo posible por evitar esto en el futuro. En abril del 2006, la prensa de todo el mundo divulgó una impactante noticia. El tema de estas situaciones es bastante fuerte, ¿no? Muchos de ustedes ya las han leído y la han visto por televisión y videos, ¿no? Es un tema decepcionante de cierta manera. Un equipo de investigadores había hecho público el contenido de un antiguo manuscrito descubierto en años recientes, el llamado Evangelio según Judas. También lo he escuchado. Aquí se nos presenta una alternativa de la relación entre Jesús y Judas Iscariote, uno de los discípulos que traicionó a Jesús, y según este Evangelio, Judas no es visto como un traidor, sino como alguien que obedeció un mandato divino al entregar a Jesús para cumplir su propósito en la tierra. Y es que si usted se pone a analizar la historia es real. Judas no fue ningún traidor. ¿Por qué? Porque si los designios de Dios era que Jesús muriera, pues Judas debía entregarlo. Pare de contar. Era como ese paso a seguir de la pasión de Cristo, ¿sí? Que Judas lo entregara. Entonces uno no lo puede... O sea, ya si el destino de toda la gente está escrita, entonces el destino de Judas estaba ya escrito y era entregar a Jesús. Entonces no lo puede uno tratar como un traidor, ¿sí? Porque eso era. Si Judas no lo entrega, pues Jesucristo no muere. Y no se puede revelar la pasión, ni la resurrección, ni nada de esas huevonadas. Entonces, hay que mirar la historia desde muchas veces desde otro punto para poder reconocer o captar otros significados. De ser condenado, Judas es retratado como alguien que tuvo una comprensión más profunda de la enseñanza de Jesús y que facilitó su sacrificio en la cruz, permitiendo así la liberación del alma divina de Jesús del cuerpo humano. Y señores, como vimos, ha habido casos documentados de actos sexuales cometidos sin consentimiento por miembros de la Iglesia en diferentes partes del mundo. Estos actos atroces han involucrado a sacerdotes, obispos y otros líderes religiosos, a quienes incluso se les ha encubierto sus crímenes al mundo. Ojo, no son todos, ¿no? Lógicamente, tampoco vamos a hablar que sean todos, ¿no? Porque no solo estamos hablando ni siquiera de la religión católica. En muchas otras religiones también pasa exactamente lo mismo. Pase desde los musulmanes, desde los judíos, desde los católicos, desde los cristianos, todas las religiones. ¿Por qué? Porque simplemente esas religiones están direccionadas por hombres. Y nosotros, los hombres, tenemos muchos pecados, demasiados. Entonces, lo que pasa es que con la Iglesia Católica se vuelve más famoso porque pues es una entidad muy grande, ¿no? Y muy famosa. Entonces se le da como más trascendencia.
Pero lo más turbio de todo esto son sus cifras, ya que en la mayoría de los casos, han tenido como objetivo a niños y adolescentes de entre 11 y 14 años de edad, pero han habido casos de incluso 3 años de edad. De las estadísticas más fuertes que encontré, está que más de un centenar de miembros de la Iglesia Católica Australiana han sido condenados por realizar estos actos a más de 1 millar de víctimas, y para finalizar, mundialmente cerca de 4.800 menores han sido víctimas de esto por parte de algunos de sus sacerdotes en los últimos 70 años. Es que yo vuelvo y repito, al inicio del video lo dije, no, yo no estoy de acuerdo con el tema del celibato ni en esas vainas, hermano. Permitan que los padres tengan familia, ¿no? Que tengan mujer, ¿sí? Que tengan hijos. Permitan que tengan una pareja. Porque al fin y al cabo, si nos hablan de amor y de entrega al prójimo y toda esa vaina, pues debería ser de ese lado, por ese lado, ¿no? No desde el lado de encerrarse, desde el celibato, que no cumplen, es mentira. Es mentira, uno como hombre, menos como hombre, eso es mentira. Durante los siglos XVI y XVII, Europa y Estados Unidos tuvieron la caza de brujas, un proceso judicial de proporciones gigantescas que se cobró la vida de más de 60.000 personas. A mediados del siglo XIV, Europa se encontraba inmersa en plena crisis de fe, la peste negra había acabado con la vida de 1 de cada 3 habitantes, y la pugna de 2 papas por el poder de la Iglesia Católica entre 1378 y 1417, fue el desencadenante de un progresivo sentimiento de temor hacia los enemigos de la fe cristiana, siendo la Iglesia Católica uno de los mayores causantes de este hecho. Estas víctimas, por lo general, solían ser casi siempre mujeres. Si bien es cierto que la práctica de la magia data de tiempos inmemoriales, no es hasta comienzos del siglo XII cuando se convierte en una actividad asociada al culto a Satanás, por lo que se vio castigada rotundamente. Se dice que los profetas tienen habilidades paranormales, ya que en muchas ocasiones eran capaces de adelantarse al futuro, pero hoy hablaremos de uno en especial, Elías, el profeta más elevado e idolatrado del Antiguo Testamento. Este nunca falleció, sin embargo, le sucedió algo muy extraño de entender a día de hoy, ya que se cuenta que a medida que el profeta caminaba con su discípulo, una carroza de fuego con caballos de fuego se colocó entre ellos, y Elías subió a la misma, para luego ascender al cielo en un remolino, siendo abducido y después, nunca más se volvió a saber de él. Este hecho fue presenciado por más de 40 personas en la orilla del río Jordán, y se han escrito cientos de relatos y teorías sobre este suceso, diciendo que incluso esto era realmente una especie de nave espacial. Por ahora eso interesante historia, las he escuchado todas realmente. La de Elías la he escuchado y todavía en la de Elías todavía hay programas que manejan ese tema de ovnis y todas estas cosas, donde siempre dicen, no, es que Elías se lo llevó una nave extraterrestre, ¿no? Un cohete, alguna vaina de esas. Y lo dan por sentado. Bueno. Ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado del video, y si fue así, una suscripción me ayudaría bastante. Bueno muchachos, hasta aquí el video. Espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan conocido cositas que desconocían en su momento. Bastante interesante. Espero no haber ofendido a nadie, realmente, porque el tema religioso es un poco complicado. Aquí lo hacemos para divertirnos, para disociar un rato de historias que, de cierta manera, algunas son reales y que están comprobadas científicamente y jurídicamente también, ¿no? Los temas legales. Ya saben, comandos y son nuevos en el canal, suscríbanse, compártanlo, dejen el like y nos vemos en una próxima reacción. Chao muchachos. ¡Ya listaron las ceros cumpliendo su misión!